Interesante de Natalia Amprimo, la ponencia de Ramos, matasellos para la inconstitucionalidad. Y estamos con Natalia Amprimo en la línea. Doctor Amprimo, muy buenos días, gracias por atendernos. Faltaba más, Cristian, un placer escucharte. El placer es mío. A ver, doctor, los cuestionamientos a la ponencia, ¿no? ¿En qué cree que falla? ¿Cuáles son los puntos débiles de esta ponencia desde su punto de vista, doctor? Bueno, mire, porque es una ponencia que justifica la arbitrariedad y el incumplimiento de las formalidades, es contradictoria en sí misma y con los propios precedentes del Tribunal Constitucional, y por último, como lo digo en el artículo que usted refiere, abdica de aquello que inicialmente ofrece que va a hacer. Y tiene errores muy gruesos, ¿no? Muy gruesos, porque, por ejemplo, para efectos de minimizar la ausencia de refrendo ministerial para la disolución, ¿no? La ponencia sostiene que al anunciar el presidente la disolución del Congreso por televisión el día 30 a horas finales de la tarde, ese acto es el acto que disuelve, minimizando la necesidad de que tuviera un refrendo ministerial, pese a que reconoce que el artículo 102 de la Constitución señala en forma taxativa que son nulos los actos del presidente que carecen de refrendo ministerial. Para tapar esa gravísima omisión, el magistrado Ramos sostiene que al haberse denegado supuestamente la confianza, el gabinete había desaparecido, o sea, había quedado sin existencia. Y eso es falso totalmente, ¿no? Porque se diferencia en nuestra normativa legal el caso en el cual estamos ante una denegatoria de confianza por una confianza obligatoria, que es aquella que se tramita dentro de los 30 días de haber asumido el gabinete, en cuyo caso sí la denegatoria es inmediata y los efectos son inmediatos, de aquella que se formula de manera voluntaria. O sea, que aún en el supuesto negado, ¿no? Cosa que para mí no ocurrió, que estuviéramos ante una denegatoria de confianza, conforme a la normativa, el presidente tiene 72 horas para aceptar la renuncia del gabinete cesado. Así que no es verdad que exista esa suerte de ausencia de gabinete y por tanto no existe la posibilidad de no exigirle al presidente aquello que la Constitución de manera mandatoria dispone. De otro lado, tampoco es cierto que exista norma alguna que señale que para que se otorgue la cuestión de confianza se debe haber aprobado los proyectos de ley que dispone, que ha presentado el presidente del Consejo de Ministros. Yo he escuchado, por ejemplo, al señor Cairo, al doctor Cairo, sostener pues que la forma era esa, pero a mí me parece que ahí se olvida una cuestión fundamental. El artículo 105 de la Constitución dice: ningún proyecto de ley puede sancionarse sin haber sido previamente aprobado por la respectiva comisión dictaminadora, salvo excepción señalada en el reglamento del Congreso. Y en el reglamento del Congreso no hay norma alguna que disponga que los proyectos de ley que presenta el Ejecutivo, por más que sean formulados como cuestión de confianza, deben ser exonerados de comisiones o que tengan que ser aprobados en forma inmediata. Así que eso es una invención, eso es una absoluta invención que es inaceptable en un Estado de Derecho en el cual justamente lo que debe regir es la separación de poderes y los principios de pesos y contrapesos, como lo anunció claramente la Comisión de Venecia. Entonces, esta suerte de denegatoria fáctica que podría decirle a usted, Cristian, es una suerte de aporte vernacular a la ciencia del derecho constitucional, no existe en el mundo. No existe, y es una invención, ¿no? Y como bien dijo mi colega Urbiola, con mucha puntualidad y sagacidad, antes los golpes de Estado se daban con tanques y las Fuerzas Armadas. Hoy día al presidente le han bastado 4 constitucionalistas, entre comillas, ¿no? Correcto. Yo le quería preguntar, doctor, porque, claro, si es que finalmente se aprueba, ¿no? La ponencia, ¿ha tenido tiempo de escuchar un poquito las intervenciones en el Tribunal Constitucional? No. Sí, bueno, sí, más o menos, ¿no? Porque Manuel Miranda, digamos, tiene algunos puntos con los cuales no coincide, pero al final termina diciendo que sí va a votar apoyando la ponencia, él cree que es constitucional. José Luis Sardón luego también lo escuché y dijo obviamente
mantuvo la posición que se le conoce inicialmente, pero mi pregunta era, ¿qué va a pasar a futuro? O sea, esta ponencia, si es que se convierte en sentencia, ¿definiría qué se tiene que hacer a futuro o se podría pasar por exactamente lo mismo y tendríamos que ir nuevamente a preguntarle al TC si es que una disolución fáctica es o no constitucional? No, es algo peor, Cristian, porque esta ponencia llega al extremo a sostener en forma contradictoria que más bien diríamos, si bien la cuestión de confianza y la eventual disolución es una situación de último ratio, esta situación queda al arbitrio libre de quien ejerce la presidenta de la